Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Raúl Villanueva, estudiante de la UJAP en Ingeniería en Computación, y hoy le vamos a exponer o a hablar acerca del trabajo del álgebra lineal numérica. Empezamos con lo que serían normas matriciales y normas vectoriales. Como podemos ver aquí, las normas matriciales son aplicaciones definidas en un espacio vectorial cuyos elementos son matrices, y este se puede desglosar en norma 1, norma 2, norma infinito, y después arrancamos con norma vectorial. Antes quiero aclarar de que cada uno de estos ítems hay que aclararlo para hacer un ejercicio posterior, la cual la norma 1 se refiere a la suma de las máximas de columnas que tenga la matriz. La número 2, una restricción que tiene es que debe ser obligatoriamente cuadrada para hacer las respectivas operaciones con las matrices. Y la norma infinito es la suma máxima de las filas que tenga el arreglo matricial. Y avanzamos con norma vectorial. La norma vectorial es como se define la distancia euclidiana. Matemáticamente hablando, es como representar la raíz cuadrada de los elementos elevados al cuadrado para hacer la suma y después ese resultado al sacarle la raíz. Existen diferentes tipos de normas vectoriales, las cuales podemos encontrar la norma L1, norma L2 y norma LP. La norma L1 es la suma de los valores absolutos de los elementos del vector. La norma L2 es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los elementos del vector, que era lo que le estaba comentando. Y la norma LP es la raíz pésima de la suma de los valores absolutos elevados a la potencia p. Aquí pasamos con un ejercicio de demostración con su respectiva solución. Aquí nos piden calcular la norma L1 y la norma infinita de la matriz A, que está dada por dos filas y dos columnas. Y aquí nos piden hacer el paso a paso de la solución. La norma 1 de la matriz se define como el máximo de las sumas. Teniendo esto en cuenta que es teoría, se hace lo siguiente: suma los valores absolutos de la primera columna, es decir, esta 1 y 3, menos 3, pero este está encerrado en un valor absoluto, hay que tenerlo en cuenta, y da 4. Después hacemos lo mismo con las restantes y nos da 6. A eso le sacamos el máximo y tenemos de que la norma que hemos estado queriendo encontrar, que es 1, el máximo es 6, como podemos ver aquí. Ahora, la norma infinita se define como el máximo de las sumas de los valores absolutos de las filas. Es decir, es prácticamente el mismo procedimiento, pero esta vez en filas. Como podemos ver, 1 más 2 y después menos 3 más 4 en sus respectivos valores absolutos. Sacamos de nuevo el máximo, que en este caso es 7, y por lo tanto tenemos de que en esta norma el máximo en este caso es 7, y ese es el resultado. Ahora avanzamos con el problema 2, esta vez de norma vectorial, y aquí nos piden calcular la norma 1, la norma 2 y la norma infinita del vector 3 menos 4. Dadas sus componentes, pasamos a hacer la solución. De un vector se define como la suma de los valores absolutos de los elementos. En este caso pasamos a hacer el procedimiento y los elementos son 3 y menos 4. Hacemos su suma respectiva en un valor absoluto y tenemos que el valor es 7. Por lo tanto, la norma 1 del vector, que ya antes mencioné en la teoría, es 7. Esto tiene como resultado. Ahora pasamos a hacer la norma 2, que se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus elementos. En este caso se le da al cuadrado cada uno de los elementos del vector, que son 3 y menos 4, se obtienen sus valores, a estos valores se suman y luego se le saca la raíz cuadrada, que en este caso es 5, por lo tanto su valor es 5, o distancia euclidiana. Y por último tenemos la norma infinita, que se define como el valor absoluto máximo de sus elementos. En este caso, el valor, nosotros no hacemos ninguna operación, sino que tomamos
el valor absoluto en cuanto a la cantidad que sea mayor dentro del arreglo. En este caso el valor absoluto en menos 4 es 4 y se tiene que el máximo entre 3 y 4 es 4. Por lo tanto la norma infinita es 4. Ahora pasamos al número de condición. El número de condición se utiliza para medir cuán sensible resulta la función a cambios o errores en la entrada. Es decir, aquí variamos la entrada y vemos cómo afecta el resultado a cada una de las que nosotros vayamos poniendo. Y este resultado puede variar en decimales o puede ser una diferencia muy alta. En este caso, nosotros tenemos que el modelo matemático sigue este tipo de instrucción, donde KF es el número de condición de la función y donde el diferencial de x es un pequeño cambio en el valor, como antes había dicho, para la entrada, y la fórmula mide cuánto cambia el valor de la salida f de x si se realiza un pequeño cambio en la función. Para calcular el número de la función, primero se debe calcular la derivada de la función y luego se debe evaluar la derivada en el punto específico y multiplicarla por un pequeño cambio o ajuste de valor de la entrada. Y finalmente se debe dividir este resultado de un pequeño cambio con el valor de salida. Aquí tenemos el problema, calcular el número de condiciones de la matriz A, que está por 1, 2, 3 y 4 con respecto a la norma 1. La solución, el número de condición de la matriz con respecto a una norma dada se define de la siguiente forma, con una condición. Aquí le habría puesto la condición que se define o se desglosa en los siguientes pasos. En este caso se nos pide calcular el número de condición de la matriz A con respecto a la norma 1. Pasamos a hacer su inversa correspondiente como uno de los pasos que nos pide la fórmula aquí. Y después de hacer la inversa de la matriz, luego debemos calcular la norma 1 de A y de su inversa. La norma 1 de una matriz se define como el máximo de la suma de los valores absolutos de las columnas, como antes habíamos dicho. Y aquí se hace el respectivo procedimiento con los valores de las columnas de A y nos dan lo siguiente. Aquí obtenemos el máximo y repetimos el proceso pero a la matriz inversa de A y tenemos este resultado. Finalmente debemos multiplicar cada uno de los resultados que nos dio, que son sus respectivos máximos, y nos da de que el número de condición es 21. Ahora pasamos a ver lo que son los autovalores y autovectores. Los autovalores y autovectores son conceptos importantes dentro del álgebra. El autovalor es un número que se asocia con una matriz cuadrada. Esto es algo importante, se tiene que trabajar algunas con matrices cuadradas para algunos de los métodos que vamos a ver después. Y los autovalores y autovectores son importantes porque nos permiten entender cómo se comporta una matriz cuando se aplica a un vector. Para calcular el autovalor y autovector de una matriz, primero debemos encontrar las matrices menos el escalar de identidad. Esto es un número lambda que nosotros vamos a asignar dentro de la matriz después al hacer el respectivo procedimiento. Aquí tenemos un pequeño problema que asocia los autovectores y autovalores. En este caso, primero encontramos la matriz menos el escalar de identidad, que en este caso es el lambda, y esta es la matriz de identidad, y hacemos el respectivo procedimiento. Luego encontramos el vector nulo de esta matriz, que se hace de esta forma para poder después formar una ecuación, la cual es la siguiente, que nos va a permitir poder resolver este sistema de ecuaciones para hallar el valor de lambda. Esto nos da los valores de lambda 1 y lambda 2. Ahora estos valores se van a sustituir dentro de las ecuaciones para poder así obtener los valores en concreto que nosotros queremos buscar para el autovalor y autovector asociados a esa matriz. En este caso nosotros sustituimos en las ecuaciones anteriores el valor de lambda 1
como ven, para resolver este sistema de ecuaciones, para obtener el autovector correspondiente también, y se tiene de que nos arroja estos resultados. Por lo tanto, el autovector correspondiente al lambda 1 es este vector, y repetimos lo mismo con lambda 2 y nos dan este resultado, que es esto, que es el vector, y el valor de lambda, que es el autovalor asociado. Ahora pasamos a los métodos, el cual nos dicen el método de potencia. El método de potencia involucra lo que sería este modelo matemático, que nos sirve después para hacer un algoritmo hecho en MATLAB, pero antes hay que explicar que el método de potencia hay unos que se derivan, los cuales son el método de potencia inversa y el método de potencia simétrica. La diferencia, más que todo, hay una correlación en el método de potencia y el método de potencia simétrica, ya que en esta la principal diferencia de las dos es que el método de potencia se basa en la idea de que si tomamos un vector aleatorio y lo multiplicamos por una matriz varias veces, eventualmente se acercará a un autovalor y a un autovector correspondiente. Pero esto quiere decir de que la matriz puede ser no puede ser cuadrada, o puede ser simétrica o no. En este caso el método de potencia simétrica sí necesita de que esta restricción de que sea simétrica, y además la diferencia entre las dos es que esta se puede tardar un tiempo de n, y la otra, al tener la ventaja de que es cuadrática, puede tardarse menos en conseguir las respuestas, porque cada uno de los métodos de potencia utilizan lo que serían las iteraciones y asociaciones a un número para llegar a un estándar establecido o manejar errores. En este caso usamos el procedimiento de que se selecciona un vector inicial x sub 0, se multiplica por el vector inicial, que es la matriz A, para obtener un vector x sub 1. Se normaliza el vector x sub 1 dividiéndolo por su norma, y se repiten los pasos 2 y 3 hasta que el vector converja, o ya las iteraciones se asemejen mucho y tiendan a un número en concreto. Supongamos que tenemos esta matriz y este vector inicial. Entonces nosotros hacemos el respectivo procedimiento antes dicho aquí en estos puntos, y después normalizamos el vector de la siguiente forma. SQRT es una función que es la raíz cuadrada de este número 58, y como ven, cada iteración se va alargando y se va alargando. Nosotros hicimos un algoritmo en MATLAB, el cual fue llamado potencia, y como pueden ver aquí nosotros ingresamos un número que es del tamaño n, con una matriz el cual es 1, 2, 1 para el autovector, como vimos que era esta parte, y 1 y 2 anteriormente eran estas dos, y rellenamos con 3 y 4 y nos dan estos valores. Si nos vamos al MATLAB y nos vamos a la función de potencia, ingrese el tamaño de la matriz, en este caso es cuadrada, le decimos 2, ingrese el valor de 1, en este caso es 1, 2, aquí me preguntan por el autovector inicial, 3, 4, y el último 1 del autovector. Y como pueden ver, esto se asocia a cada una de lo que nosotros vimos aquí. Ahora, aquí tenemos cada uno de los trabajos. Seguimos con el algoritmo de método de potencia simétrica. Como vimos aquí, la restricción es que la matriz tiene que ser simétrica.
En este caso utiliza prácticamente los mismos algoritmos del anterior porque son derivados, y nosotros aquí lo que reemplazamos fue más que todo la matriz, pero quería asociar de que estos métodos, al ser muy parecidos, igual que el de la potencia inversa, se consigue prácticamente el mismo valor que nosotros habíamos visto, que son el autovector y el autovalor asociados. En este caso nos tendrían que dar parecidos o iguales a estos valores. En este caso nosotros hicimos una serie de pruebas con estos tipos de algoritmos. En este caso son la primera prueba, que era la inicial con el algoritmo de potencia simétrica, y nos dio prácticamente parecido. En este caso no nos dio uno porque se maneja lo que son el control de errores para esto, el que es la tolerancia, o que en este caso sería 0.00001, y el máximo de iteraciones, que es esta parte. Y la segunda prueba es con los valores de este ejercicio, o prácticamente este ejercicio pero conmutado con el 1 y el 1 y 3, pero es prácticamente lo mismo. Cuando nosotros hacemos y llegamos a este tipo de iteraciones, estas se convergen en un solo número, o tienden a ser un solo número. En este caso, este tiende a ser un valor de 5.4 y este prácticamente tiende a 1, como lo vimos anteriormente. Con el método de la potencia inversa es similar, solo que aquí se le agrega lo que es la inversa, o se trabaja más con la inversa de la propia matriz. Los pasos del algoritmo son casi idénticos, y usamos aquí una matriz A con estos valores. Se mantiene el mismo autovector inicial, se le saca la inversa de la matriz, y luego hacemos cada una de las operaciones antes vistas en el algoritmo. Para resolverlo se le saca o se normaliza en este caso el vector, y aquí tenemos lo que sería la función del MATLAB dentro, especificada con comentarios. Y aquí hacemos la prueba 1 para verificar que den lo mismo. En este caso aquí sí se llega a 1, se llega con su autovector correspondiente, y también nos da el valor de 5.37, que es prácticamente 5.4, que era lo que habíamos visto antes. En este caso se le agrega un parámetro mu, que es un valor al cual se debe de llegar, o más o menos para tener un sistema de control. Y aquí tenemos la segunda prueba asociada a lo que sería este ejercicio, que vendría siendo la continuación con estos elementos, y nos arroja de que si seguimos iterando va a llegar un momento en donde converge y nos va a arrojar estos resultados, que son el autovector y estos que son del autovalor. Gracias.